Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación llamado Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de salud porque, por lo general, tendemos a asociar las alergias a un periodo más primaveral o cuando las temperaturas son algo más cálidas. Pero ¿qué pasa con las alergias en invierno? ¿Podemos sufrir o aumentar este tipo de afecciones durante esta época del año? También, ¿cómo las podemos identificar? ¿Podemos eventualmente tener alergia por frío, por ejemplo? Para hablar de este interesante tema es que vamos a tomar contacto ahora junto a la doctora Carla Bastías, inmunóloga de la Clínica Dávila. Ahora sí, doctora, la vemos en pantalla. Gracias por estar acá en CNN. Hola, ¿cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes también. Muchas gracias por estar ahí. Lo decía yo, tendemos a tener esta noción en el inconsciente colectivo de que cuando llega la primavera llegan las alergias. Pero ¿qué pasa específicamente, doctora, en esta época del año? Así a secas, ¿podemos tener, por ejemplo, alergia por frío? Sí, a ver, uno puede tener alergia respiratoria, por ejemplo, rinitis alérgica todo el año, ¿ya? No es una patología específica de la primavera. Uno la asocia más a la época de primavera porque es donde más polen hay y los pólenes de pastos o de árboles son los que más generan síntomas de rinitis alérgica en Chile y en el mundo. Pero objetivamente hay plantas que pueden polinizar en invierno o en otras épocas y que también pueden generar síntomas. Y también durante todo el año podemos, dependiendo del clima, tener alergia a otros aeroalergenos como alérgenos respiratorios como los ácaros, los hongos, y efectivamente en invierno podemos tener rinitis alérgica asociada a esporas de hongos o a ácaros, por ejemplo, y hay algunos árboles, por ejemplo el ciprés o el fresno, que polinizan más en época otoñal. Por lo tanto, efectivamente podemos tener alergias todo el año. La alergia al frío es una patología distinta a la rinitis alérgica y en general se asocia a, comúnmente se llama alergia al frío, pero efectivamente lo que existe es una urticaria por frío. Es una urticaria física que se gatilla por los cambios de temperatura bajos y en el fondo se manifiesta como ronchas o agones en la piel y parece ser una alergia, pero finalmente es una urticaria por frío. Son patologías distintas. Claro, y evidentemente, doctora, dentro de esta época del año, estos casos, bien digo, aumentan. ¿Cuál es el tratamiento para una alergia por frío que eventualmente se entrega? ¿Es lo mismo que tener una alergia cuando ocurre, por ejemplo, en la primavera? No, como te decía, son cosas distintas. Si tú tienes una urticaria por frío, la urticaria por frío es una entidad muy específica y es poco frecuente. No es lo que más, no es lo que más vemos. Ahora, las alergias que se manifiestan en invierno, que son algunos tipos de rinitis alérgica, por ejemplo, rinitis alérgica a los hongos o a los ácaros o a algún otro componente ambiental, por ejemplo, el ciprés o el fresno que pueden polinizar en esta época, se manejan igual que una rinitis alérgica de primavera, porque las manifestaciones clínicas van a ser muy similares. Picazón, estornudo de nariz, congestión nasal. Esto generalmente no va asociado a dificultad respiratoria o a dolor farígeo, porque eso es más de infección viral. Y en el caso de que uno diagnostique una rinitis alérgica por algún alérgeno más invernal, el tratamiento es bien similar al de la rinitis alérgica que se da en primavera. Inicialmente uno evalúa si hay mucha congestión nasal y hay mucho componente de obstrucción nasal, se puede iniciar un corticoide inhalado, un corticoide vía nasal, y se puede asociar con un antihistamínico oral si es que hay mucha picazón o mucho estornudo. Doctora, y Yo creo que allí... en invierno es importante mencionar que hay que tratar de diferenciar bien el diagnóstico de la rinitis alérgica de los resfríos comunes o de los cuadros respiratorios infecciosos que pueden confundirse mucho en esta época. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar eventualmente un resfrío común con estar sufriendo una alergia? ¿Cuál debiese ser ahí la medida comparativa para eventualmente tener un tratamiento, ya sea por el resfrío o virus respiratorio o directamente por una alergia? A ver, los síntomas
cardinales o más importantes en la rinitis alérgica es la picazón de la nariz, los estornudos, que generalmente vienen en salva, o sea, por periodos, asociados a congestión nasal. Y esto generalmente tiende a ser más persistente en el tiempo, a diferencia de un resfrío que es de inicio más súbito. Los síntomas de congestión y rinorrea son más agudos y además, generalmente, y es muy frecuente que el resfriado haya dolor faríngeo, dolor al tragar, y además del malestar corporal, dolor muscular o sensación febril, decaimiento. Esos son signos importantes de que efectivamente podría ser un resfrío y no una alergia. Y a diferencia, la rinitis alérgica no genera tanto malestar general, no genera fiebre definitivamente, y por lo tanto esos síntomas son importantes preguntarlos y evaluarlos al momento de hacer el diagnóstico diferencial. ¿Y qué pasa, doctora, cuando esta alergia, por ejemplo, la que usted señalaba por el frío que se conoce popularmente, es demasiado intensa, pese a que alguna persona pueda tener algún tipo de asistencia mediante algún medicamento? ¿Qué pasa en los casos más extremos? ¿Puede llegar a generar algún tipo de complicación crónica, por ejemplo? Los casos ¿te refieres a la rinitis alérgica que se da en invierno? Claro. Sí, todas las rinitis alérgicas, dependiendo de algunos otros factores genéticos y ambientales, pueden llevar a producir asma y obstrucción bronquial. Por lo tanto, es súper importante consultar en el médico cuando uno empieza con síntomas de congestión nasal, estornudos, tos persistente, porque efectivamente y puntualmente yo diría que hay algunos alérgenos de invierno, por ejemplo las esporas de hongos, que no solo generan rinitis alérgica, sino que también pueden generar asma alérgico. Y el riesgo de asma es alto cuando hay sensibilización a hongos. Por lo tanto, es importante la consulta en forma precoz. Por otra parte, desde el punto de vista epidemiológico, es súper importante diferenciar entre si es una rinitis o un resfrío, porque el resfrío o las infecciones virales necesitan reposo, necesitan un poco más de aislamiento social para evitar la propagación. A diferencia de la rinitis alérgica, en donde uno puede manejar, hacer tratamiento sintomático, pero la persona podría continuar con sus actividades escolares o laborales en forma habitual. Finalmente, doctora, ya se nos acaba el tiempo, pero le quiero preguntar, ¿hay algún grupo de la población más susceptible a sufrir este tipo de afecciones? Por ejemplo, los niños en esta época del año, por ejemplo. Hay algunos factores genéticos que pueden predisponer a que las personas presenten más rinitis alérgica en todas las épocas del año. Si tienes padres alérgicos o familiares de primer grado alérgicos, tú tienes más riesgo de tener alergia. La contaminación ambiental, los aerosoles, por ejemplo, las calefacciones que no son limpias, pueden generar más riesgo de desarrollar alguna infección alérgica, alguna afección alérgica, y por lo tanto es importante tratar de controlar esos factores que se pueden controlar, preferir calefacción limpia, mantener ventilados los hogares, ¿cierto? Evitar lugares con mucha concentración de contaminación, ¿cierto? Son factores a considerar. Justamente esas eran las recomendaciones que le iba a preguntar, doctora. No sé si tiene alguna adicional, por ejemplo, en el caso de las personas que tengan mascotas, por ejemplo, que también pueden sufrir este tipo de problemas. Sí, la rinitis alérgica o las alergias asociadas a mascotas generalmente son todo el año, porque uno está todo el año expuesto al alérgeno. Ahí las medidas ambientales que se pueden hacer en el hogar son súper importantes. Por ejemplo, evitar que las mascotas se posen en la cama o estén en la misma habitación en la que uno duerme, tratar de que no se sienten o no se posen en los sillones, ¿cierto? Aspirar continuamente alfombras, sillones, camas, que los gatos o los perros, que son las mascotas más frecuentes, están en esos lugares, son factores ambientales que pudieran ayudar a prevenir o a empeorar la reacción alérgica. Y eventualmente hay tratamientos específicos, como la inmunoterapia alérgeno específica, que se pueden hacer para
pacientes alérgicos a mascotas o pacientes con alergias a hongos o pacientes con alergias a distintos pólenes, y con esto en el fondo evitar a largo plazo la persistencia de la alergia y la evolución hacia el asma. Muy completo todo este tema, doctora. Sin duda es un problema que afecta a cerca de un 20% de la población a nivel mundial, así que muy buenas las recomendaciones y también el contenido. Le queremos agradecer por haber estado acá en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Felices de ayudarlos cuando necesiten. Gracias, doctora, que esté muy bien. Si quiere revisar nuevamente esta conversación, lo puede hacer a través de todas nuestras plataformas digitales de CNN Chile. Así que siga la compañía de nuestro canal y nosotros nos vamos a volver a encontrar hablando aquí en Entrevistas CNN. Que estén muy bien.